gracias. Buenas noches. Con los tiempos que corren y cuando la industria musical cultural se ha adueñado de casi todos los espacios, de este no por el momento, es plausible y de agradecer que las autoridades de Torrelavega hayan conseguido sacar adelante este festival, porque como digo, la mayoría de los músicos estamos conformando una especie de nicho ecológico a la espera de que vengan tiempos mejores. Quiero agradecer también a Sergio y a Eduardo por haberme invitado. Hacía mucho que no tocaba en España, a pesar de que he vivido aquí 25 años. Bueno, con los años uno adquiere ciertas mañas. La guitarra está fría, voy a hablar lo más que pueda hasta que se caliente un poco, ¿no? Pero lo importante, ya lo he dicho, yo llegué a España hace 45 años y la música que yo iba a tocar era absolutamente desconocida entonces. En el repertorio de la guitarra clásica había entrado unos valses venezolanos de un compositor que no se imaginó tampoco que sus obras serían tocadas en guitarra clásica, Antonio Lauro, y poco más, el Lloro de Villalobos, que no es de Villalobos, que es un plagio, o sea, el autor se llama Sátiro Villar, y no había otra cosa. Luego, con el tiempo, John Williams, un célebre guitarrista australiano de nacionalidad británica, descubrió y publicó toda la obra de Agustín Barrios, un compositor y guitarrista paraguayo. Pero, como digo, yo llegué aquí y tocaba para hacerme reconocer una primera mitad de música clásica, del repertorio clásico. Me sentía obligado a demostrar que los que tocamos esta música también podemos tocar ese repertorio. Y con el tiempo me dijeron, deja de tocar clásicos si lo que queremos es que toque lo que estás tocando. Bueno, de esto hace 45 años. Hoy acabamos de escuchar el tango en Sky. Es una obra que no se le hubiera ocurrido a nuestro colega, que en paz descanse, si no hubiera un boom de la música latinoamericana. Yo sé que les gusta más que diga hispanoamericana, pues yo no inventé el nombre. Pero estuvo precedida esta música, porque empezaron a llegar buenos y guitarristas y compositores de aquel continente a Europa, pero había sido precedido de un movimiento en París y en Madrid, que era en épocas todavía de la dictadura, en donde los únicos sitios que se podía cantar con libertad canciones de protesta, entre otros, eran locales muy particulares que se llamaban peñas. Yo empecé mi carrera tocando en esas peñas y creo que la policía me pidió el permiso de trabajo que no tenía y la tarjeta de residencia unas 20 veces. Hoy ya no me la piden. Bueno, yo voy a comenzar con dos composiciones. Una es brasileña, la otra es paraguaya, que siendo de origen tan popular terminaron incorporándose al repertorio académico. La primera es una obra de João Teixeira Guimarães. Algunos lo conocen como João Pernambuco, pero Pernambuco es la ciudad donde nació, era una costumbre decir yo, este es de Pernambuco, João de Pernambuco. Y la segunda es una polca paraguaya atribuida a Agustín Barrios. He tenido conocimiento de que hay un manuscrito de él mismo donde dice que es una recopilación y arreglo de él.
No tiene ninguna importancia porque Danza Paraguaya sigue siendo una de las obras, no hay quien no la conozca en Paraguay. De modo que sea o que no sea de Agustín Barrio, carece totalmente de sentido ponerse a discutir sobre esto. Bueno, creo que ya está calentita la verdad. La primera, el que no está caliente es este. ¿Ves? La primera se llama Sons de Carrillones. Sons de Carrillones. El título de la siguiente es Danza Paraguaya y ese título tiene una historia. La polka es una danza que bailaban nuestros abuelos de dos tiempos bien marcados
Y llegó hacia 1850, cuando se puso de moda, llegó a América Latina y era una manera nueva de bailar. Por primera vez las parejas se tomaban, ¿no? Antes se bailaban contradanza y otras cosas que eran de lejos, no se tocaban casi las parejas. Fue una gran revolución. Esto llega a América y da origen a polka, galopa, mazurca, vals, que son de la misma época, y en algunos sitios adoptan solamente, como en Paraguay y en Venezuela, adoptan solamente la danza nueva, pero siguen tocando la música tradicional. Y le cambiaron el nombre. Por eso se llama polka en Paraguay, una música que no tiene nada que ver con la polka europea. En ese momento, músicos cultos, es decir, los que saben escribir música, pianistas y otros, en Paraguay no les gustaba en absoluto que se llame polka a la danza nacional por excelencia. Y propusieron danza paraguaya, músicos que no tenían nada que ver con el entorno popular. Y nunca nadie utilizó ese nombre. Se siguió llamando polka. La única, esta es una polka, pero se llama danza paraguaya por designio de los músicos cultos. En Venezuela el vals venezolano tampoco es un vals, es un joropo, pero bueno, esa es otra historia. Yo hablo para no tocar. Eso viene con los años y el reumatismo.
Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Era mi mejor perfil. Bueno, yo había puesto un programa muy largo, que si lo toco, cuando lo termine no queda nadie en la sala. Las dos piezas que voy a tocar a continuación, o mejor dicho, las 4 que están en el programa, esas las toco con una ligera variación, son de una región de Argentina del noreste, la región de los Grandes Ríos, que tiene una música folclórica muy particular, valseado, rasguido doble, chamamé, galopa. Yo voy a hacer un rasguido doble que no es representativo en el sentido folclórico, porque fue compuesto para un ballet, pero sí que es, para quien lo conoce se da cuenta que es un rasguido doble. El compositor Ricardo Ojeda falleció el año pasado, y yo tuve la suerte, bueno, casi me muero de un infarto a los 18 años, de tocar para un ballet de esta pieza en una gira. Me acuerdo que estuve con gripe y tenía que tocar. No hay música grabada, el ballet tiene que bailar, y si yo no toco, no se baila. Bueno, los recuerdos son encontrados, pero siempre hay composiciones que dejan una marca particular. Ustedes las van a escuchar por primera vez seguramente, y lo van a apreciar nada más que en la música, pero para el que toca es otra cosa. Y ahora me voy a acordar de la fiebre, y estaba tocando con fiebre. Bueno, no es mentira, ni estoy improvisando. Rasguido doble de Ricardo Ojeda.
Mi profesor de guitarra era podría definirse como un sabio del Renacimiento. Era pintor, escultor, tallista, tocaba el arpa, la guitarra, compositor, historiador, poeta. Hizo estudios sobre el origen del arpa en las misiones jesuíticas. Yo soy de esa región. Y también cumplió un rol cultural organizando eventos culturales a un nombre completo, pero no sabía leer música, no tenía la menor idea del solfeo. Sin embargo, la pieza que voy a tocar la grabó muchísima gente, además tiene una letra y hoy es el himno de mi provincia, de la provincia de Misiones. Yo tuve la suerte de estudiar con ese hombre que no solamente me enseñó a tocar lo que sabía, sino me enseñó a aprender. Otra cosa. Misionerita. Voy a cambiar la pieza del programa que está a continuación porque vale la pena mostrarles algo que no lo vieron y lo volverán a ver seguramente. Durante el barroco español había tres maneras de tocar la guitarra. El punteado,
sabemos todos que es tocar las notas, el rasgueado y el estilo mixto. Dicen los libros, pero ¿qué es eso, el estilo mixto? Resulta que una vez en Paraguay, en Asunción, en un homenaje que me hicieron, yo me preparé un repertorio paraguayo para homenajearlo y agradecerles esa deferencia, y me ponen antes que a mí un guitarrista muy mayor, Efrén Echeverría se llamaba. Él era el último depositario que quedaba de esa manera de tocar, que ya les explico y les toco. Había una profesora de guitarra que estaba en la organización del festival y yo la agarré del cuello, metafóricamente, y le dije, si no aprendes a tocar como este hombre, te mato. Está viva. No solamente aprendió, sino que grabó un disco con este señor y yo prologué el disco. Este estilo consiste en tocar y rasguear al mismo tiempo. Y la técnica tradicional se afinaba la guitarra de una manera particular para que se facilite la ejecución. Yo, como soy masoquista, no lo voy a hacer. Pero yo lo que les recomiendo es que no me miren, que cierren los ojos y que escuchen. Voy a tocar una pieza de la misma región de lo que estoy tocando en este momento, que se llama Mercedita. Fue una canción muy popular y la elegí para mostrar una manera de tocar que ya no existe. La siguiente, si está en el programa, se llama Misionera, también es de mi provincia, pero fue compuesta por un pianista, Fernando Bustamante. En Argentina había concursos de música folclórica que incluían el solista. Hay todavía un concurso que se llama el Festival Nacional de Cosquín, en la provincia de Córdoba, Argentina,
que se irradiaba entonces a todo el continente. Era una pequeña parte de artistas consagrados y un concurso donde competían poetas, recitadores, cantantes masculinos, femeninos, instrumentistas, y con esta pieza yo gané ese primer premio. Hoy también creo que los solistas, no solamente en guitarra clásica, los solistas de la guitarra latinoamericana somos otro nicho ecológico. El otro día yo buscaba por internet. Quería encontrar un guitarrista de principios del siglo pasado con un apellido italiano que actuaba con una máscara. Me había hablado de él María Luisa Nido, una célebre guitarrista argentina que se la consideraba una expresión que hoy no podríamos emplearla, la Andrés Segovia mujer. Porque no decimos que era Segovia el anido hombre. Y al meterme por internet a buscar, pongo solista de guitarra de principio del siglo. Bueno, me capta solamente solista de guitarra y todos son del rock. Todos. No hay ningún solista de guitarra del rock. Son guitarristas que tocan en un grupo. Solistas somos los que nos enfrentamos a un público y tenemos que estudiar y no podemos hacer tonterías porque se nos van los dedos, nos salen las notas, etc. Pero así es la realidad, de lo que yo hablé al principio, ¿no? Ahora, para hablar de solista de guitarra hay que añadir clásica o yo qué sé, porque si no nos salen todos los rockeros, que además parece que tocan, perdónenme, ahora por ahí me ataca el odio, parece que tocan con los pies. Bueno, esta es Misionera de Fernando Bustamante.
no voy a tocar Adiós Nonino y Taquito Militar, y voy a pasar directamente a la Catedral de Agustín Barrios, que merece una explicación. Especialmente me dirijo a los guitarristas, pero trataré de hacer la explicación un poco agradable. Muchos de ustedes habrán conocido los discos de 78 revoluciones por minuto. Eran los primeros discos que salieron. Luego vinieron los de 33, los de 45, apareció el cassette y luego los digitales. Un disco de aquella época, de los de 78 revoluciones, admitía una música de una duración de 3 minutos y medio. Había discos más grandes, pero no alcanzaban ni a 5 minutos, o sea, tenía que ser piezas cortas. Pero la catedral, tal como se tocaba en Buenos Aires, Montevideo y en el resto de Argentina, también en Brasil, donde vivió Agustín Barrios, era una versión cómoda, no lenta, pero tampoco era para tirar fuegos artificiales. Pero es que este hombre, Agustín Barrios, va a grabar, no conoce la técnica y se encuentra que no entra su pieza esta a la catedral. Entonces empieza a acelerar, y en un momento dado le entra la pieza, pero ya no era más la catedral, era una especie de estudio de virtuosismo. Sin embargo, en la catedral, que tenía solo 2 movimientos durante décadas, después se le agregó un tercero, muy bonito por cierto, pero tuvo 2 movimientos. El primero se llama Andante religioso, ¿no? O sea que el carácter que se espera de esta pieza es música religiosa, obviamente. Y el segundo movimiento, que es más rápido, está señalado como allegro solemne. Yo voy a tocar la pieza como he escuchado a los mayores. Cuando yo tendría 15, 20 años, escuchaba a las personas de 60 que habían conocido a Agustín Barrios y tocaban de manera solemne. Luego que salió esa grabación y que John Williams la publicó tocándole como había tocado el autor, sin considerar los problemas tecnológicos de la época, ahora se viralizó y ya no tiene nada que ver con aquella catedral. Yo la he puesto en el programa, me va a tocar con sufrimiento porque hace 50 años que no la tocaba. Pero estoy escuchando tocar a jóvenes que no tienen la culpa de nada, simplemente John Williams tomó las grabaciones de Barrios, las tomó como modelo sin un estudio crítico previo y ahora se toca así. Yo voy a tocar la catedral con sentido místico. Hay otro problema con esta obra o con la obra de Barrios en general, que él viajó por muchos países y después que tocaba le pedían, no me puede dar una partitura, me gustaría tocarla, y la volví a escribir. Y se han juntado varias partituras no coincidentes, o sea que él iba cambiando. Y en una cosa que yo coincido con los viejos guitarristas es que una obra de esta envergadura no puede terminar de la manera que se termina habitualmente, que parece que ha tirado petardo en una iglesia. Y no soy solamente yo todavía, mejor dicho, gracias a Dios que existe. En YouTube pueden verse versiones de guitarristas de aquella época que rehúsan tocar este final del cual le hablo y que yo tampoco lo voy a tocar. Entonces hay muchas maneras de presentarlo y bueno, ahora me voy a encomendar al Señor que los dedos me respondan. Es una pieza preciosa.
creo que valió la pena presentarla, a pesar de ciertos gazapos que aparecieron. Esta era la versión, o algo así, que yo escuchaba. Los que conocen la versión actual han reconocido inmediatamente la diferencia. Bueno, esto fue un deseo impulsivo de incluir en el programa esta obra, para que el pobre Agustín Barrios no se revuelva en la tumba cada vez que tocan esta pieza. Ahora voy a tocar dos piezas mías. La primera es un vals peruano, la siguiente es un tema de Brasil, tema negro, y ambas pertenecen a una antigua suite que se llama Suite Sudamericana, de 10 composiciones, una por cada país.
acercando al final. La obra que voy a tocar a continuación es una de las zambas. La zamba es la danza nacional de Argentina, zamba. Es tal vez la más famosa, una de las más bonitas, pero sí que es conocida muchísimo fuera de la Argentina. Se trata de Alfonsina y el mar. Alfonsina Storni fue una poetisa nacida en Suiza, pero de niña vivió en Argentina. Fue una mujer que hoy podría ser reivindicada por el feminismo, porque fue una luchadora por los derechos de la mujer. Era una gran escritora y poeta. Tuvo una enfermedad incurable. Cuando supo que ya no podría escribir más, se suicidó, y internándose en el mar. Que eso no sea lo más importante que quede de esta descripción. Un escritor, historiador y poeta argentino, Félix Luna, tomó el último soneto de Alfonsina Storni, que se llama Voy a dormir, que es precioso, está anunciando su muerte ya, ¿no? Fragmentos de ese soneto fueron tomados por Félix Luna para ponerle letra a esta canción, que fue hecha famosa por Mercedes Sosa. No sé si ustedes oyeron hablar de esa célebre cantante. Y el autor, un celebérrimo compositor, pianista, el autor de la Misa Criolla, Ariel Ramírez. Esta obra pertenece a una suite de 8 canciones que se llama Mujeres Argentinas.
tal vez una de las obras más representativas de la guitarra argentina de otro genio, llamado Eduardo Falú, ya fallecido también. La composición se llama Preludio y Danza y está compuesto de dos géneros folclóricos argentinos. El primero es una vidala y el segundo es un carnavalito. Preludio y Danza.